Só um momento. Boa tarde a todos e todos. Gostaria de saudar todos os participantes. Hoje a gente está aqui para a nossa última aula do curso de Políticas Externas Sul-Americanas, que começou na última segunda-feira. A gente, primeiramente, gostaria de lembrar para todos aqueles que se inscreveram que essas aulas estão sendo gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas no canal da Abre no YouTube. A gente também gostaria de agradecer o apoio especial dado pela Abre, pelo PPGRI, da UERJ, em especial pelas professoras Miriam Saraiva e Lorena Granja, que foram as organizadoras do evento. Então, como eu disse, hoje é a nossa última aula. O nosso tema de hoje é Política Exterior Argentina, Desafios Domésticos e Condicionantes Externos. Essa aula vai ser ministrada pelo nosso convidado, o professor Esteban Nartis, e é um prazer recebê-lo aqui hoje, professor. Então, fazer essa apresentação para vocês. O professor Esteban, ele é doutor em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Nacional de Rosário. Ele é professor de Política Internacional Latino-Americana na mesma universidade. Ele é membro pesquisador do Centro de Investigações em Política e Economia Internacional, o CPI da Universidade Nacional de Rosário. E é ex-bolsista de doutorado e pós-doutorado do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, o CONICET, e bolsista da Fundação Fulbright. E ele também é coautor do livro La Disputa por el Poder Global, China contra Estados Unidos e na Crise da Pandemia. Ele foi lançado ano passado pela editora Capital Intelectual. Então, professor, é um prazer recebê-lo novamente e a palavra é toda sua. Bueno, Beatriz, Miriam, primero muchas gracias por la invitación. Como veníamos charlando, saludo y felicito a la universidad y al programa por justamente pensar un ciclo de políticas exteriores sudamericanas. En este contexto regional creo que es importantísimo y muy valioso profundizar los conocimientos sobre las inserciones internacionales de los países vecinos, así que en ese sentido me parece una muy buena iniciativa. Con respecto a mi participación, como verán, bueno, voy a hablar en español, voy a intentar ser lo más pausado posible y lo más claro posible. Cualquier duda o que no comprendan, pregunten, levanten la mano, eso no hay ningún problema. Y lo segundo es que, bueno, hablar de política exterior argentina en poco tiempo y con las cuestiones y las aristas que esto tiene, bueno, es muy complejo. Mi idea es dar algún pantallazo general sobre cuestiones que creo importantes y nodales, y después dar cabida a algún intercambio, algo más interactivo, y no que sea un monólogo y una tradicional conferencia del expositor. Así que bueno, esa es la dinámica, y bueno, ojalá que guste y que la crean interesante. Bien, para empezar a hablar un poco de la Argentina, para contextualizar un poco, ya que estuvieron hablando sobre políticas sudamericanas, está claro que América Latina en general y Sudamérica en particular está atravesando un contexto internacional de pérdida de gravitación en el escenario internacional. Si uno mira distintos indicadores en materia económica, político y social, agudizado por el contexto de pandemia, va a ver que justamente, bueno, la región atraviesa un contexto muy restrictivo a nivel internacional. Uno puede ver la fragmentación en términos de la cooperación internacional, la lejanía que tiene la región de las grandes discusiones en materia de comercio e inversiones, y ni que hablar del desarrollo tecnológico. ¿Sí? Es una región, Latinoamérica, Sudamérica, casi fuera de la discusión sobre la cuarta revolución industrial. Bueno, las crisis políticas y los estallidos sociales que ha experimentado la región. Ahora bien, en ese contexto, la Argentina tiene dos particularidades que me gustaría comenzar a charlar antes de avanzar en la política exterior como política pública. La primera es el derrotero económico de la Argentina, que es bastante, casi único si uno lo mira en la región. Digo, la Argentina ha atravesado en la última década 4 recesiones económicas, es casi un país sin moneda,
nuestra moneda se ha devaluado en los últimos años casi el 400%. Tenemos controles de cambio y desdoblamiento cambiario. Cualquier brasileño que venga a Argentina se va a dar cuenta que, bueno, cuando pregunte cuánto es el tipo de cambio, la pregunta va a ser, hay varios tipos de cambio. Es un país que tiene una inflación en la última década superior a los 2 dígitos, y en los últimos años por encima del 30%. Hemos tenido 2 renegociaciones de deuda con actores del sistema privado, del mercado privado de capitales, en los últimos 20 años. Una que culminó en el 2016, cuando Argentina cancela sus compromisos con los denominados fondos buitres, y otra que culminó el año pasado, en una nueva reestructuración de deuda. Esto hace que la Argentina esté casi siempre por fuera de los mercados privados de capitales. Y cuando regresa al mercado privado de capitales, bueno, entra en un ciclo de endeudamiento muy marcado, como fue la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, que terminó con un endeudamiento récord en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, la Argentina en este sentido es una rara avis en materia latinoamericana. Y acá una cuestión me parece interesante. La Argentina es un país que ha tenido muchas dificultades de insertarse con alguna claridad en la globalización financiera. O la Argentina está fuera de los mercados de capitales, y por ejemplo, en un contexto de tasas negativas, no se financia en los mercados de capitales, o se sobreexpone a los mercados de capitales, y como pasó en el 2018, ante los cambios de la política monetaria de la Fed, la Argentina queda claramente afectada y muy vulnerable. Entonces, eso es una particularidad que si uno lo mira en los vecinos, no ve esa característica. La segunda es que a pesar de este contexto que le estoy describiendo, la Argentina tiene una estabilidad política y una alternancia democrática también bastante extraña en la región. Digo, la Argentina no ha sufrido, como en el caso brasileño, un traumático proceso de impeachment, como fue el de Dilma Rousseff, no ha sufrido un golpe de Estado como fue en el caso boliviano, ni que hablar de que no tiene una situación de estallido político y una crisis democrática como el caso venezolano, ni ha tenido estallidos sociales como el caso chileno y colombiano. Entonces, la Argentina mantiene, en este contexto que yo le estoy transmitiendo, de una profunda crisis económica y una emergencia permanente en materia económica, una estabilidad política y una continuidad democrática, que si la primera cuestión, la particularidad económica, es claramente un input muy negativo en su capacidad de tener recursos de poder, esta estabilidad política, bueno, es un activo interesante de la Argentina a nivel regional. Esto es así que, por ejemplo, la administración Biden, en los diálogos que ha tenido con la Argentina y, bueno, y las declaraciones de sus principales funcionarios, destacan justamente que la Argentina puede ser un interlocutor válido con Washington en este contexto donde, bueno, si uno mira a los aliados tradicionales de Estados Unidos, incluyendo al Brasil de Bolsonaro, ve que cuesta tener ciertas precisiones claras en relación a vínculos con gobiernos en este contexto. Entonces, eso me parece interesante. Ahora bien, la estabilidad política, la alternancia en el poder, el respeto a las reglas de juego básicas de la democracia, no ha impedido que la Argentina esté imbuida en una profunda polarización política. Aquí llamamos la grieta, esto quiere decir 2 visiones políticas muy antagónicas, que casi no pueden dialogar, donde en realidad, en vez de pensarse como adversarios de la democracia, muchas veces piensan como enemigos, entonces cuesta tender puentes. Y esto hace que todas las políticas públicas estén permeadas por esta particularidad. Por un lado, permeada por la emergencia económica, y por otro lado, permeada por la polarización política y también por bueno, las discusiones políticas reinantes. Un claro ejemplo de cómo esto afecta a la política exterior, el shock que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández en las elecciones primarias de hace pocos días,
hizo cambiar el canciller, un cambio de gabinete en el cual el ministro de Relaciones Exteriores también fue cambiado, y esto se anunció en el medio del viaje del ex canciller Felipe Solá, que estaba en México en una reunión de CELAC. Bueno, esto se le avisó en el medio del viaje y justamente el canciller no pudo participar. Claramente la política exterior quedaba bajo preso de la lógica y la discusión política doméstica. Y en términos generales, esta polarización política hace que la Argentina tenga una situación pendular en sus políticas públicas. Es lo que en Argentina se conoce como el empate hegemónico. No hay ningún proyecto político económico que pueda sobreponerse por mucho tiempo, que tenga cierta hegemonía, sino que justamente esta alternancia hace que casi las políticas públicas argentinas sean refundacionales. Aquel que llega al gobierno piensa que, bueno, hay que hacer una refundación de las políticas públicas. Y para ponerlo sencillo, y es mucho más complejo en la realidad, pero en términos políticos y retóricos, podemos decir que estos dos modelos en pugna son un modelo, podríamos decir, de cierta adscripción a Occidente y un acoplamiento a los Estados Unidos, una defensa del orden internacional liberal y el libre mercado, donde hay una apuesta a los intereses ofensivos, competitivos de la Argentina, el agro y los servicios, y no mucho más, y un proyecto nacional popular, como se le dice en Argentina, de una impronta latinoamericana y adscripta a la Argentina como parte de un sur global, con cierta visión reformista del orden internacional liberal y cierta visión proteccionista en materia de economía política internacional. Eso serían a grandes rasgos, pero en la realidad uno ve que, bueno, las complejidades y las condicionantes son más fuertes, y bueno, y esto no se da en la práctica la pureza. Digo, ejemplo, en el caso del ex gobierno de Mauricio Macri, llega al poder, algo parecido con la retórica de Bolsonaro en Brasil, que iba a revisar el vínculo con China. Bueno, la interdependencia con China hizo que ese vínculo, el gobierno de Mauricio Macri lo haya profundizado en lugar de revisado. Lo mismo que, por ejemplo, alguna cierta retórica anti-norteamericana del actual gobierno, pero bueno, actualmente tenemos al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al nuevo jefe de gabinete en Washington, negociando con el FMI, con los fondos privados que tienen activos argentinos. Entonces, si bien en la retórica estos modelos parecen antagónicos, en la práctica es mucho más difícil de ver estos modelos puros. Entonces, eso por un lado. Otra gran cuestión que me parece interesante, pensar a la política exterior desde una geometría. ¿Cuáles son los ejes estructurantes de la política exterior argentina en sus vínculos interestatales? La literatura, si uno mira autores como Russell, Tocatlián, Figari, Alejandro Simonov, han coincidido que desde la posguerra fría, es decir, la década del 90, hasta el 2010, para poner una fecha, el inicio de la segunda década del siglo XXI, la configuración geométrica de la política exterior argentina era triangular, dos vértices bien marcados, Estados Unidos y Brasil. Ahí desde la Argentina siempre se vio esta relación triangular como de una doble dependencia. Una dependencia financiera con justamente los Estados Unidos y la globalización financiera, ya sea Estados Unidos como actor central en Wall Street y la necesidad de ser justamente el país impulsor y con mayor injerencia en las finanzas internacionales, y ni que hablar en los organismos multilaterales de crédito. Y por un lado, bueno, una dependencia comercial y productiva con Brasil vía el Mercosur. Entonces, esta era la lógica de la Argentina. Y generalmente también esta relación triangular, cuando había gobiernos de corte liberal, esto que yo decía el péndulo, bueno, una mayor densidad en el vínculo con Washington y el vínculo con Brasilia, una rueda auxiliar, y viceversa. Gobierno de corte con más autonomistas, con una visión más progresista, apostar al vínculo brasileño y al eje Argentina-Buenos Aires-Brasilia, como
vértice principal y el vértice secundario con los Estados Unidos. Ahora bien, a partir del año 2010, para poner una fecha, porque es un proceso, en el inicio de la segunda década del siglo XXI, se complejiza esto. Y aparece un actor que seguramente habrá salido en todas las charlas que me han precedido, con otras políticas sudamericanas, que es China. Entonces la relación argentina se vuelve más compleja y es un rombo. Hay tres vértices bien marcados en nuestra iniciación internacional. Argentina comienza a profundizar vínculos políticos, pero sobre todo económico, comercial, en materia de inversiones y en materia de financiamiento con la República Popular China. La particularidad de esta mutación geométrica, por decirlo así, es que a mi entender, nuevamente estamos atravesando y volviendo a que la Argentina tenga una relación triangular. Ahora, quien desaparece el vértice es Brasil. Y ese es un gran problema para la política exterior argentina. Es decir, la pérdida de intensidad relativa del vínculo con Brasil hace que hoy la orientación externa argentina, y más allá de los condicionantes sistémicos que es la disputa entre Estados Unidos y China, sino que justamente, bueno, la geometría de la política exterior argentina está pensada en mirar hacia Washington y hacia Beijing, y cada vez mirar menos hacia Brasilia. Y esto no solamente obedece, a mi entender, a discrepancias coyunturales entre el gobierno de Jair Bolsonaro y de Alberto Fernández, que no es un dato menor, porque como una vez escribí en una revista Nueva Sociedad, aquí en Argentina, desde el 2019, diciembre, hasta en la actualidad, por primera vez, desde la redemocratización de Argentina y Brasil, hay discrepancias simultáneas en 4 órdenes o 4 aspectos entre Brasilia y Buenos Aires. En la política, cómo se mide la política, cómo se entiende la relación política en términos ideológicos, sobre la economía, sobre la región y sobre el mundo. Es decir, hoy el gobierno de Alberto Fernández y Bolsonaro no coinciden en esos 4 planes en ninguno de los planes. Si uno repasa la relación entre Argentina y Brasil, más allá de las tensiones inherentes y los siempre desacuerdos, en alguna de estas dimensiones hubo algún acuerdo. Bueno, hoy no existe. Pero más allá de esta cuestión, si uno mira, en términos materiales, sobre todo en términos de vinculación económica, comercial, productiva, el vínculo entre Argentina y Brasil viene perdiendo intensidad relativa, cada vez mayor. Entonces, acá hay un problema de fondo, estructural, que va mucho más allá de las vaivenes políticos y de quién esté en el plan alto o en la Casa Rosada. Entonces, si uno mira la dependencia comercial, lo que Argentina representa para el comercio exterior brasileño, año a año, es cada vez menor. Si uno mira, por ejemplo, lo importante que fueron las inversiones brasileñas de empresas brasileñas en Argentina en la primera década del siglo XXI, o el rol que tuvo el Banco Nacional de Desarrollo brasileño para financiar proyectos de Argentina, todo eso desapareció. Entonces, eso hace que, bueno, sea ese eje esté perdiendo intensidad. Sumémosle algo que decíamos al inicio de esta conversación, que hace que sea importante esta charla, es un cada vez mayor alejamiento, desconocimiento de las élites políticas, empresariales, institucionales, de lo que nos pasa mutuamente. El otro día leía una encuesta que publicó el colega de la Universidad Federal de Minas Gerais, Dewinson Belén López, donde mostraba las preferencias de los votantes brasileños en política exterior o en el mundo, y me sorprendió que los votantes de Lula tienen una visión mucho más proamericana, proestadounidense que proargentina. Donde uno piensa, bueno, el Partido de los Trabajadores, con toda su apuesta a la alianza estratégica y América Latina y Sudamérica, la Argentina debería ser la principal consideración externa, y no lo es. Entonces, me parece que si uno mira en términos societales, de preferencias societales, gubernamentales y materiales, va a haber esta menor intensidad relativa. Sumado, y acá es una visión desde Argentina hacia Brasil, a
la preocupación que genera en Argentina la defección del liderazgo regional que viene sufriendo Brasil en los últimos años, agudizada, consolidada y de una manera muy cruda con el gobierno de Jair Bolsonaro. Es decir, para Argentina, para su política exterior, el principal dolor de cabeza que tiene Argentina no es cómo pivotea entre Washington y Beijing, entre las presiones de las dos potencias, sino cómo hace para suplir la caída o la fragmentación de la alianza estratégica con Brasil. Y eso es para la Argentina, que ha sido su principal anillo concéntrico en términos de inserción internacional. Bueno, eso es una cuestión muy difícil y que sigue generando, a mi entender, uno de los principales dilemas de la inserción internacional de Argentina. A tal punto que el actual gobierno de Alberto Fernández ha intentado suplir ese rol activo de Brasil y el eje Brasilia-Buenos Aires con México. La Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo con una afinidad interpersonal entre Manuel López Obrador y Alberto Fernández, y a partir del Grupo Puebla, bueno, forjado e intentado desarrollar el eje con México, pero está claramente que esa carta mexicana es muy floja para la Argentina. México tiene una inserción internacional desde América del Norte, muy condicionada por la vinculación con los Estados Unidos. La política latinoamericana mexicana siempre es auxiliar y retórica, entonces, más allá de algunas iniciativas, está claro que México no puede suplir el rol de Brasil para la Argentina. Dos ejemplos muy concretos. La Argentina venía negociando con México el rechazo para que Claver Carona sea el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a último momento México se abstiene, justamente negociando una agenda mucho más densa que tiene con los Estados Unidos. Hubo otro ejemplo, la vinculación motorizada por ambos gobiernos en la integración productiva en materia de la vacuna contra el COVID-19, dos laboratorios y empresas argentina y mexicana vía AstraZeneca para avanzar en la vacuna. Bueno, eso generó muchas dificultades operativas en el marco del faltante de insumos del mercado norteamericano en el envasado mexicano. Entonces, está claro que más allá de algún intento de contrabalancear la pérdida del eje con Brasil, con México, no están dadas las condiciones para que eso pueda suplir la cuestión de Argentina. Bien, entonces, como le decía, hoy la política exterior argentina tiene dos grandes ejes o vértices que son Washington y Beijing. Y también una particularidad de Argentina. América del Sur en general tiene, a diferencia de Panamá para el norte, por eso quiero decir, la cuestión subsistémica es importante. Siempre cuando hablo de pensar la región en esta disputa entre Estados Unidos y China, siempre planteo la cuestión geográfica porque para mí es muy interesante. De Panamá al sur, como siempre digo, la dependencia o interdependencia, que cada uno le diga la connotación que quiera, comercial de los países sudamericanos con China es muy fuerte. Es decir, nuestras billeteras o la cartera, es decir, donde ponemos nuestro dinero, cada vez más mira a China, y esto en el caso brasileño, con más del 30% de las exportaciones que van a China, lo mismo que Uruguay, lo mismo que Chile, si casi un tercio de las exportaciones de Brasil, Uruguay y Chile van hacia China, pero si uno mira el caso de Perú, también, Argentina en menor medida, pero la complementariedad económica de América del Sur con China hace que nuestras billeteras, nuestras relaciones económicas estén un shift hacia Asia-Pacífico y China en particular. Ahora bien, el diseño estratégico de los países de la región sigue estando, el escudo, para así decirlo, sigue estando en Washington. Salvo alguna excepción, que es Venezuela, el resto de los países, con alguna discrepancia, algún recelo, sigue pensando en Washington como aquel quien tiene las relaciones o consciente y acepta el concurso estratégico de Estados Unidos en la región. Se sigue cooperando con la Junta Interamericana de Defensa, se sigue cooperando con el Comando Sur, intercambio de información tecnológica en materia militar sigue estando. Es más, en Argentina estuvo, cuando se dice que el gobierno de Alberto Fernández
vira hacia Venezuela. Yo siempre digo, bueno, vino Jack Sullivan, igual que en Brasil estuvo en Argentina, estuvo el jefe del Comando Sur en Argentina, Juan González, que es el segundo del Consejo de Seguridad Nacional, estuvo 2 veces en Argentina. Entonces, está claro que, más allá de eso, América del Sur sigue en ese término en aceptar el diseño estratégico de Washington. Entonces, si uno mira de Panamá para el norte, la billetera sigue estando en Estados Unidos. Los negocios, el TLC, el CAFTA o el NAFTA con México, si uno mira la especialización productiva, sigue estando en Estados Unidos, más allá de que la presencia china es importante. Entonces, en ese sentido, los dilemas para América del Sur, en esta nueva bipolaridad o en esta disputa de Estados Unidos y China, son mayores, porque va a ser más difícil poder pivotear y ganar margen de autonomía dada esta particularidad. La Argentina le agrega algo, podemos decir junto con Ecuador, pero Ecuador no es tan significativo. Es que nuestra billetera, la Argentina, aparte de la cuestión comercial, tenemos una doble dependencia financiera. O sea, nuestra billetera, como yo le decía al principio, está vacía, y tanto Washington como Beijing han salido a financiar y a justamente ser un prestamista de última instancia para la Argentina y su crisis recurrente en materia de escasez de dólares. Esto es así que actualmente la Argentina está renegociando su deuda con el Fondo Monetario Internacional y tiene que ir a golpear la puerta en Washington, principal accionista, pero también, esto lo ha dicho el propio Alberto Fernández, China le exige al gobierno argentino que arregle con el Fondo Monetario Internacional para seguir profundizando y desembarcando nuevas inversiones en Argentina. China como stakeholder, responsable stakeholder, también quiere que la Argentina tenga un paraguas con el FMI. Y a su vez el año pasado, en plena pandemia, el 2020, la Argentina volvió a ampliar un swap de monedas que tiene el Banco Central Argentino y el Banco Central Chino. Este swap de moneda es un mecanismo por el cual se engrosan las reservas argentinas a partir de un préstamo entre los bancos, y eso le sirvió a la Argentina en un contexto de crisis cambiaria y de drenaje de reservas, mantener su reserva. Entonces, acá hay una doble vulnerabilidad financiera. Y cuando la Argentina siga necesitando financiamiento, no va a estar Brasilia, va a estar Washington y Beijing como actores que puedan justamente garantizar esa situación. Máxime si Argentina sigue fuera del mercado privado de capitales. Entonces, esto creo que es una particularidad muy importante para la Argentina. Bien, ahora sí, vayamos a una cuestión mucho más agencial y de agentes, y vayamos un poco más a la cocina de la política exterior argentina en la actualidad. Federico Merque, que es un colega argentino, él escribió antes de que el gobierno de Alberto Fernández llegue al poder, de que una particularidad que iba a enfrentar la política exterior argentina iba a ser una división muy fuerte en las preferencias, en las creencias, en las visiones de la política exterior en el seno de una coalición de gobierno. Es decir, el Frente de Todos, un frente heterogéneo que justamente surgió para triunfar en las elecciones y derrotar al gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, fue un frente exitoso electoralmente, pero como suele pasar con las alianzas o los frentes, y esto le pasó también a la famosa alianza entre el Frepaso y el radicalismo en el año 99, las diferencias comienzan a aparecer. Y en materia de política exterior, en el gobierno argentino conviven dos visiones bastante marcadas, y no solamente, insisto, en la política exterior, en general en las políticas públicas. Podríamos decir una visión mucho más ideológica, que está vinculada con la actual vicepresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Patria, con una visión más latinoamericanista, con cierto recelo hacia el rol de Estados Unidos en las relaciones internacionales, con una visión bastante positiva del rol de China en el sistema internacional,
de que China es un actor benevolente y que va camino a desplazar a Estados Unidos como hegemón mundial. Entonces claramente hay una visión mucho más fuerte de profundizar los vínculos con China. Y por otro lado, en el gobierno conviven, bueno, facciones que, sobre todo en el equipo económico, lo que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, algunos diputados y senadores y gobernadores, que tienen una visión mucho más pragmática, bueno, que tienen vínculos con Estados Unidos y que siguen apostando a un desarrollo más justamente occidental y bueno, vinculado a intentar reinsertar a Argentina en la economía internacional y los mercados de capitales. Entonces, esta tensión en Argentina es interesante, porque si uno lo compara con el gobierno de la administración de Macri, si bien en la administración de Macri había pujas de poder y muchas veces había una duplicidad de funciones, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri emuló algo que tienen en Brasil, que es esta Secretaría de Asuntos Estratégicos. En ese sentido, en el medio de la jefatura de gabinetes había alguien que se encargaba de las relaciones internacionales, haciendo una duplicidad con la Cancillería, algo que en Argentina no se veía muy bien. Pero en general, el gobierno de Mauricio Macri, y esto no es un juicio de valor, cada uno lo puede hacer, pero sí había cierta homogeneidad en la visión del mundo. Había bastante, compartía valores, creencias, percepciones, intereses. En el caso del actual gobierno eso es mucho más fragmentado. Entonces eso también es interesante porque, bueno, en el actual contexto de ruido en la coalición de gobierno se ve claramente esta cuestión. Y en ese sentido yo creo que para la Argentina y para la política exterior argentina eso es un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces los actores más poderosos potencian sus vínculos por estos canales burocráticos y hace muy difícil que la Argentina pueda tener algún tipo de una coherencia en materia de política exterior y ni que hablar una gran strategy, por así decirlo, para poder ganar margen de autonomía y entender el poder como autonomía, capacidad de resistir presiones externas, sobre todo de Estados Unidos y China en muchas de las agendas. Y un ejemplo de esta cuestión que impacta en la política exterior, digo, actualmente el nuevo jefe de gabinete, Mansur, tiene su círculo íntimo, es allegado a Nicolás Almagro, secretario general de la OEA, secretario general de la OEA que gran parte del gobierno argentino, vía el Grupo de Puebla, lo acusa de haber y seguir desestabilizando a los gobiernos progresistas en la región. Entonces, digo, acá se muestra claramente cómo esta heterogeneidad y esto que dice Federico Merck, que muestra muy bien los actores, hace que, bueno, sea muy difícil, o sea, un tema para mí central, más allá de pensar las cuestiones más estructurales y demás, en el quehacer, en el diario de la política exterior argentina, es un dato significativo. Miro el caso brasileño y ustedes sabrán mejor que yo, estas heterogeneidades que existen en el gobierno de Bolsonaro, con sectores bien marcados en el diseño de política exterior, pero bueno, en el caso argentino eso me parece interesante. Ahora bien, y fíjense que paradójico, estas dos fracciones, estos dos grupos, ambos siguen considerando al vínculo con Brasil como estratégico, y ahí sí hay coincidencia. Ambos sectores piensan que la Argentina tiene y es necesario y es totalmente funcional a los intereses de la Argentina una mayor vinculación con el Brasil, más allá, insisto, de las diferencias con el gobierno de Bolsonaro. Bien, una cosa más, y termino, y seguramente habrá muchas cuestiones a charlar. Está vinculado con todo lo que vimos charlando. Tema Mercosur, que seguramente habrá sido tema de discusión con otras políticas exteriores, sobre todo la uruguaya, tema bien actual. Para la Argentina, hoy en la situación del Mercosur, creo de los 4 socios, el que mayor tiene un dolor de cabeza y el que más tiene por qué perder es la Argentina en esta situación. ¿Por qué? Porque tanto
la flexibilización del Mercosur. ¿Esto qué quiere decir? Una baja muy fuerte del arancel externo común, como la posibilidad de que los países negocien libremente, de manera individual, con terceros países o bloques, en este caso el inicio de negociaciones de Uruguay con China. Eso es una muy mala noticia para Argentina, muy mala noticia en términos políticos, pero en términos económicos, porque la Argentina, el Mercosur, más allá de que todos sabemos que no funciona bien y que tiene un montón de problemas, ya sea la parte del Mercosur estricta, como lo que está afuera, que es el acuerdo automotriz, sigue siendo, más allá que en términos de la visión liberal no es eficiente y se genera un poco de desvío de comercio, pero sigue siendo funcional para mantener lo que queda de cierto entramado productivo industrial de la Argentina. Desaparecido eso, bueno, tendría el entramado productivo argentino, que tiene serios problemas de competitividad. Bueno, eso, si bien algunos plantean que esa se puede una reconversión en el mediano plazo, en el corto plazo sería muy negativo para el empleo y para la producción de Argentina. Ahora bien, está claro que la Argentina, el status quo, y eso es el tema que la Argentina viene manteniendo, un status quo muy fuerte en el Mercosur, diciendo está bien, es verdad, se quejan, pero bueno, pensemos en el espíritu compartido, en la historia reciente, en lo que se ha creado el Mercosur, el espíritu mercosureño, hay como una visión muy romántica del Mercosur, hace que lleve a que justamente los socios comiencen a, buscar alternativas y eso lesione la unidad del Mercosur. Entonces, el que, siempre lo vengo diciendo, el que tiene que hacer mayores esfuerzos diplomáticos para intentar justamente lograr una solución intermedia es la Argentina. Y eso parece que se está dando con el reciente preacuerdo entre Argentina y Brasil de bajar un 10% del arancel externo común en algunas pautas arancelarias. Mostrar predisposición de negociación de que, claramente el Mercosur necesita reforma y intentar aislar a los sectores que avanzan con una agenda muy fuerte de ruptura del Mercosur. Uruguay específicamente y un sector de Brasil, ustedes sabrán mejor que yo, hoy en la figura de Guedes, pero de un sector productivo en Brasil que ya compite en materia sistémica, grandes empresas brasileñas que ven al Mercosur como un proceso de integración en la unión aduanera que genera desvío de comercio. Entonces, creo que la quietud que ha tenido la Argentina en los últimos años, en su presidencia pro tempore, donde lo único que propuso Argentina fue crear algunos grupos de trabajo sin ningún tipo de propuesta sustanciosa, ha generado que casi estemos en una situación crítica. Insisto, creo que de los 4 países, quien tiene más que perder, tanto por una flexibilización fuerte o un status quo, es la Argentina. Así que estas son mis grandes impresiones que quería compartir con ustedes. Dije algunas líneas muy generales, pero insisto, tampoco me quiero ir por algunas cuestiones más específicas, porque me parece que, como pantallazo general de la política exterior argentina, creo que es interesante, y ahora quedo abierto a seguir charlando, preguntas, opiniones, y cualquier cosa que le parezca que haya disparado mi presentación.